En esta oportunidad vamos a hablar sobre cómo utilizar el método de casos para enseñar en administración. Este no es una metodología nueva. Ya desde 1870 la Universidad de Harvard, en la Escuela de Leyes, empieza a utilizarla como una metodología para enseñar en la formación de abogados. Posteriormente, en 1911, ya la Escuela de Negocios lo implementa para la formación de directores, y en esa oportunidad invitaban a directivos de empresas para que contaran su experiencia en la dirección. Pero no era fácil que semestre a semestre volvieran. Por tanto, en 1935 la Universidad de Harvard desarrolla una metodología para escribir los casos, y con base en esa metodología es con la cual los invito a conocer cómo eso puede permitir el desarrollo de competencias analíticas, reflexivas, de contextualización, de contrastación de teoría con práctica, porque un caso es una descripción real de una situación empresarial que es compleja, en la que los problemas pueden ser explícitos, implícitos, pero tienen o son el resultado de una multitud de variables interdependientes. Eso permite al estudiante contrastar los conceptos que el profesor le enseña y enfrentarlos a la realidad con la que va a trabajar en un caso en el que se describen situaciones reales de organizaciones. Tal vez lo que puede pasar es que la organización no permita dar a conocer el nombre, pero sí la descripción de las situaciones que conllevaron a dificultades en la gestión, porque no existen organizaciones perfectas. Todas están conformadas o construidas con base en personas. Por tanto, los seres humanos somos imperfectos, y las organizaciones, en todas hay oportunidades de mejora. El método de caso requiere tres grandes pasos para su desarrollo. Una, el estudio individual que hace el estudiante, en el cual va a analizar, a leer el caso y a identificar cuáles son los problemas, qué actores intervienen en el problema, y va a tratar de aplicar de manera individual los conceptos previos que ha visto en clase con el profesor para solucionar los problemas que identifique en el caso. Con ese informe, que nosotros hemos desarrollado una guía de 10 puntos, el estudiante llega a clase. En clase, el profesor lo que hace es organizar equipos, ojalá en números impares, 3, 5 personas, para que a la hora de tomar decisiones, pues por mayoría se tome. Allí, ¿qué vamos a encontrar? Que se potencializa el aprendizaje, porque cada uno viene con una visión, pero antes de esa visión viene una experiencia laboral, una experiencia académica. Entonces vamos a encontrar diferentes soluciones. De los equipos de trabajo van a salir respuestas a 3 grandes o a 4 grandes problemas. ¿Cuál es el problema? ¿Qué causas generaron el problema? ¿Qué alternativas de solución pueden surgir con base en la teoría más la práctica de los equipos? Y finalmente, ¿qué decisión tomarían si ellos fueran los gerentes de la organización? Pues eso potencializa el aprendizaje, porque el aprendizaje les va a permitir lograr mayor comprensión de los conceptos. Y por eso hemos fundamentado el uso del método de casos, teniendo en cuenta que supera todas las metodologías tradicionales que surgen desde Comenius en 1640, donde se buscaba que las personas aprendieran memorizando. Hoy se ha demostrado científicamente que las clases magistrales, que son esa metodología tradicional, solo le dejan en el estudiante un 5% de recordación. Si el estudiante, además de escuchar al profesor en la clase magistral, también lee, tiene un 10% de recordación. Pero si se utilizan métodos audiovisuales, puede tener un 20% de recordación. Pero si además hay demostración, como cuando usamos casos, pues ya hay un 30% de recordación. Pero además, si requiere argumentación, también en el método de casos hay un 50% de aprendizaje. Pero además, la realización de prácticas, también, que tiene que ver con el método de casos, tiene un 75% de recordación. Y enseñar a otros, pues, va a dejar una recordación del 90%. Y en este momento es cuando el profesor y los estudiantes se hacen la siguiente pregunta: ¿qué quieren? ¿Llevarse el 5% o llevarse el 75% de recordación?
Normalmente se inclinan todos por el 75%. Pero también surge una segunda pregunta: ¿por qué, si eso es tan bueno, no se usa en todas las escuelas de negocios? Y la respuesta es fácil, es muy sencilla. Es que el método tradicional es mucho más fácil y más pasivo. El estudiante llega, se sienta y escucha al profesor. El profesor llega, tiene preparado unas diapositivas, se las sabe de memoria, las ha utilizado los últimos 15 o 20 años, no las ha actualizado. Entonces él llega y da un discurso coherente, posiblemente atrasado, y el estudiante, poco esfuerzo, solo toma notas, sentado en un salón, y el profesor es el rey de la clase, el sabiondo, el sábelo todo, y bueno, dice: oye, ese señor cómo sabe, qué argumentación nos dio, pero tiene una recordación del 5%, entonces utilidad para su aplicación futura en una organización mínima. Y entonces viene otra pregunta: ¿para qué sirve un caso? Precisamente para llegar a ese 75% de recordación, el caso exige que el participante sea o ejerza un rol activo en el aprendizaje. ¿Por qué? Porque va a desarrollar o permite el desarrollo de capacidades interpersonales y de comunicación. En el trabajo en equipo, en el salón, cada uno de los integrantes va a argumentar a favor o en contra cuál es el problema, y lo primero que encuentran es que cada persona lleva un problema diferente. De 3 o de 5 personas van a sacar un problema. Ya eso implica análisis, reflexión, buena comunicación interpersonal. Luego viene la interpretación de esos datos para llegar a tomar decisiones, y eso implica el desarrollo de la capacidad de decisión en condiciones normales de una organización, que son condiciones de incertidumbre. Y finalmente el caso permite simular la realidad. Así se trabaja en las organizaciones. Las decisiones se toman con la participación de todas las personas que tienen conocimiento sobre el tema que están investigando o que están tratando de solucionar. Y esto pues permite en clase simular la realidad. Pero también en el método de caso encuentra uno situaciones complejas, porque no hay soluciones unánimes. Es muy difícil que todos lleguen con la misma solución. Pero la primera dificultad es lograr consensos en los equipos para encontrar al menos en equipo una solución. Y en la etapa final, cuando el profesor asume el rol de coordinador de discusiones entre los equipos para llegar a consenso de todas las personas que están en el salón, pues ahí viene un periodo de amplia discusión donde cada estudiante tiene corto tiempo para argumentar y para dar razones de peso a favor o en contra de lo que se está planteando. Porque el propósito del método de casos, como en administración, no hay verdades. El método de casos no busca enseñar verdades. No existen verdades. Las verdades son relativas, no absolutas. Entonces lo que funciona en un país, de pronto en Colombia no funciona. Lo que funciona en Colombia en una región, en otra región no funciona. Entonces, un mismo caso utilizado en diferentes regiones del país y contextualizado a la región donde se trabaja va a generar diferentes soluciones. Entonces, el propósito del método de casos, para finalizar, es enseñar a pensar en presencia de nuevas situaciones, que es lo que sucede en las organizaciones. Los entornos son dinámicos, no se enfrentan a las mismas situaciones siempre. Las organizaciones, cada una es diferente, porque cada una es un mundo, tiene una razón de ser, tiene unos objetivos diferentes, tiene unas personas que lo conforman diferentes, y por eso el método de casos busca enseñar a los estudiantes a que en clase puedan simular la realidad a la que se van a enfrentar dirigiendo organizaciones, enfrentándose siempre a nuevas situaciones, y normalmente lo que todo directivo hace: tomar decisiones. ¿Qué directivo? Todo ser humano, desde que nos levantamos, todos tomamos decisiones. ¿A qué hora nos levantamos? ¿Qué ropa nos ponemos? ¿Qué transporte utilizamos? Y luego llegamos a la oficina y tenemos múltiples decisiones que tomar. Entonces la labor del ser humano en el mundo en general todos los días es tomar decisiones, y como el caso es
o el método de casos está orientado para enseñar administración, pues vamos a enseñar con el método de casos a tomar decisiones empresariales. Muchas gracias, espero verlos en otra oportunidad con otro tema de importancia para ustedes.